Vamos a abrir la palabra de Dios antes de darle lugar a nuestro pastor Carlos, que ha de tener el estudio en esta mañana, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Los Hechos, capítulo 15. Y vamos a leer los primeros 12 versículos. Hechos 15, desde el 1 al 12, y lo vamos a hacer esta vez antifonalmente. Hace mucho que no leemos antifonalmente. Comienzo yo y siguen ustedes. Dice así en la palabra de Dios. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos, pues habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por la Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Mas algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, ¿qué es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés? Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro, les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos como también ellos. Quiera el Señor bendecir su palabra, también bendiga a nuestro pastor, que ha de tener la meditación en esta mañana. Buen día, hermanos. Vamos a leer un pasaje más en Hechos, capítulo 13, un poquito más atrás. Hechos 13, los primeros 4 versículos. Dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Managén, que había sido criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos, y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Cipro. Podemos decir que esta pequeña porción nos marca el comienzo del primer viaje misionero del apóstol Pablo, Bernabé, llamado aquí por el Señor, la iglesia de Antioquía, donde ellos pertenecían,
Y el domingo pasado nuestro hermano Hugo habló del primer viaje misionero. Este estudio que estamos llevando tiene una vista general del libro de los Hechos. Cada estudio es uno de los viajes, lo cual es imposible darlo en una mañana, pero tiene una vista general del libro de los Hechos, lo cual nos muestra cómo el Señor propagó el Evangelio, ¿no?, a través de su iglesia en el libro, porque justamente el libro de los Hechos, que algunos dicen que también se podría titular Los Hechos del Espíritu Santo, muestran la parte del Nuevo Testamento que habla de la propagación del Evangelio. Podemos decir, los Evangelios hablan justamente del Evangelio en sí mismo, la obra de la cruz, el comienzo de la predicación por parte del Señor, los apóstoles, y luego en el libro de los Hechos comienza la iglesia, la propagación del Evangelio. Podemos después decir que las cartas apostólicas forman lo que es la explicación, el concepto de la vida cristiana, del Evangelio y de la vida cristiana. Y por último, el Apocalipsis nos marca el juicio de la iglesia, por la consumación, podemos decir, de todo el Nuevo Testamento, con luego los hechos finales de los tiempos. Pero vemos cómo Dios, a través del Antiguo Testamento, nos va mostrando todo, la forma, como Él, ya sabiendo todas las cosas, también en la escuela bíblica y con los hermanos Lobería estamos estudiando el Apocalipsis, las cartas a las iglesias, y ahí se ve el juicio de Dios sobre las iglesias. Un juicio hecho con amor, no para condenación, sino para corrección, para aliento, sobre todo, con los distintos periodos de la iglesia. Y es maravilloso ver cómo Dios, teniendo todo ya, sabiendo todas las cosas, ahí en Apocalipsis sabemos que es en el año 90 más o menos que Dios, el Señor Jesucristo se le aparece resucitado a Juan, y ahí vemos cómo Dios ya sabe todo lo que va a pasar a lo largo de toda la historia, los periodos de la iglesia. Ahí está todo el panorama de todo, cómo es toda la historia de la iglesia hasta nuestros días y después, ¿no?, ya cuando la iglesia no esté sobre este mundo y también en el cielo. Cuántas cosas, ¿no? Pero vemos lo maravilloso de nuestro Dios, cómo ya tiene todo, cómo se anticipa a todo, ¿no? Hay muchas cosas preciosas, pero ahora te decía esto porque este estudio es así muy global y no podemos abarcar todo, pero también lo que vamos a hacer, tenemos 5 domingos más. En estos 5 domingos terminamos con este estudio y después hacemos un repaso del libro de los Hechos, tomando en cuenta todos los hechos puntuales que tiene el libro, que son preciosos, y que no los vemos porque los vamos pasando de largo, sino que tenemos una vista ahora más general. Porque algunos maestros me decían, ¿y cómo no vamos a hablar de la conversión de Etíope con Felipe? Y son cosas que nos vamos quedando preciosas, pero que después las vamos a volver a ver y ya tenemos el programa de todos esos hechos que ahora los vamos pasando de largo. Ahora vemos algo más global, más general del libro, que es lindo también entenderlo porque así comprendemos mucho mejor todos los hechos y sabemos cómo se propagó, cómo se difundió el Evangelio en todo el mundo. Y este pasaje que leímos nos marca el comienzo del primer viaje misionero. Dice que ahí en Antioquía estaban hermanos con dones, y dice, ministrando pues estos al Señor, y trabajando en la iglesia, el Espíritu Santo los llama para una obra, para comenzar a salir a predicar el Evangelio. Es interesante que dice, dijo el Espíritu Santo, ¿no? Entender también lo que significan las personas de Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza, una energía, como dicen algunos, sino es Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por eso es Dios, así que Dios dice. Y les dijo a ellos, y Dios nos dice a nosotros a través del Espíritu Santo que está en nuestro corazón y que está el Señor también en la iglesia, nos dice lo que tenemos que hacer. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Así que eso marca
el comienzo del primer viaje misionero, o viaje de Pablo con los suyos. Vamos a leer ahora en Hechos 14, versículo 26. Dice: y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Este otro pasaje nos muestra el final del primer viaje misionero. Cuando ellos regresan a su iglesia, a Antioquía, dan cuenta del viaje, lo que habían hecho, cómo se gozaron, lo que Dios había hecho por ellos en todo ese viaje, y se quedaron allí mucho tiempo. Ahora leamos otro pasaje, Hechos 15, 35. Hechos 15, 35 y 36. Dice: y Pablo y Bernabé estaban en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, ¿cómo están? ¿Qué nos marca esto? ¿El comienzo de qué? Del segundo viaje misionero. Así que ellos estaban en Antioquía, dice, por muchos días, y dice, bueno, dice Pablo, volvamos a anunciar, a confirmar el Evangelio en las iglesias por las que habían pasado y habían fundado, pero sabemos después lo que pasó, que se le apareció, Pablo tuvo una visión, se le apareció un varón macedonio que les cambió el camino y los mandó para Europa. Así que vemos aquí claramente el principio del final del primer viaje misionero, el comienzo del segundo viaje misionero, y qué está en el medio de eso. A ver quién me dice, menos Hugo, ya debe saber. ¿Qué está en el medio del final del primer viaje y del comienzo del segundo? Claro. La Asamblea de Jerusalén, ¿no? Un problema que hubo, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien lo que dice Cristina? Acá dice en el 39, y hubo tal contención entre ellos que se apartaron de No. Claro, eso pasa en el comienzo del segundo viaje. Pero yo digo, entre el término del primero y el comienzo del segundo viaje, ¿qué es lo que hay? ¿Qué dice en el capítulo 15? Claro, exacto. Hay un conflicto. Hay un problema. Y eso se resuelve mediante la asamblea en Jerusalén. Así que esto, podemos decir que es muy notable, nos enseña mucho, porque ¿cuál era la orden del Señor? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que para eso la iglesia está puesta sobre la tierra, para predicar el Evangelio. Comienzan Pablo y Bernabé con otros a predicar. El primer viaje misionero, recorren, vuelven a su iglesia, pero en ese momento hay un problema y ahí se detiene la predicación del Evangelio. Después viene el segundo viaje misionero, pero en el medio está ese conflicto. Y esto tiene dos aspectos, podemos decir. Primeramente tiene un aspecto negativo, que es que el diablo y este mundo se opone a la predicación del Evangelio. Entonces va a haber problemas. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber oposición. Que es un aspecto negativo, pero que tenemos que entender que si nosotros queremos servir al Señor, vamos a tener inconvenientes y problemas, en la iglesia o en forma personal. Eso es inevitable. El Señor Jesucristo dijo, imposible es que no vengan escándalos, mas hay por aquel que vienen los escándalos, ¿no? Así que este podemos decir un aspecto negativo, porque se interrumpe la predicación del Evangelio. Es un problema, porque
tendría que ser continuo, ¿no es cierto? Primer viaje, seguir predicando, eso es lo que el Señor lo había mandado, esa es la gran comisión. Sin embargo, hay un problema en el medio y se detiene la predicación y hay que parar y tratar ese problema. Pero así como tiene un aspecto negativo, tiene un aspecto positivo también. ¿Cuál es el aspecto positivo? Que ahí el Señor ordena lo que está mal, corrige lo que está mal para que se siga anunciando el Evangelio como debe ser. ¿Por qué? ¿Qué problema había? Seguían, a pesar de que Pedro había tenido la revelación de que los gentiles también tenían que recibir el Evangelio, algunos judíos que habían creído seguían con ese sentido de que había que para ser salvo había que cumplir la ley. Así que, repetimos, cuando nosotros tenemos un problema, un obstáculo que se nos presenta, tenemos que ver que, bueno, es el ataque del enemigo que no quiere que se abra la obra de Dios. Pero a su vez Dios eso lo torna en bendición, porque eso es lo que pasa, así es como Dios obra. El diablo, como decía el hermano Armando, es como un perro furioso que nos quiere destruir, pero Dios, como lo tiene en la cadena, le permite hasta donde Él sabe, y lo que le permite, después Dios lo torna para bendición. Eso en nuestra vida personal como en la vida eclesial, así obra el Señor, lo cual nos tiene que alentar mucho, porque cuando tenemos pruebas, cuando tenemos dificultades, cuando queremos dar un pasito de fe y agradar a Dios, vamos a tener un problema. Pero ahí va a estar el Señor para corregirnos, para levantarnos, para hacernos crecer. Así que es por la fe que tenemos que avanzar entendiendo estas cosas. Y como decía, ¿no? El Señor, vamos a Lucas 17, sin perder este pasaje. Lucas, capítulo 17, versículo 1, la página 90. El Señor dice, y a sus discípulos dice, imposible es que no vengan escándalos. Escándalos son tropiezos, significa también trampas. En el hebreo significa el palito que se pone cuando una trampa para cazar pájaros, vieron que se ponía el palito así, eso es una antigüedad, ¿no? Ahora no se usa más. Bueno, ese palito es trampa. Así que cuando nosotros queremos seguir al Señor, estamos en un mundo de maldad, un ambiente de maldad. El príncipe de este mundo es Satanás. El mundo está puesto en maldad. Nosotros tenemos la naturaleza de pecado que se quiere rebelar contra la obra del Señor. Por eso el Señor dice, imposible es que no vengan escándalos. Imposible, cuando nosotros queremos romper con este orden, van a venir escándalos, van a tener tropiezos. Vamos a estar sujetos a trampas que el enemigo nos va a poner. Pero el Señor después dice, más hay de aquel por quien vienen los escándalos. Es decir, que nosotros como creyentes tenemos que ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios y que nosotros no seamos un tropiezo o un escándalo para las almas que necesitan conocer el Evangelio y para nuestros hermanos. También, ahora vamos a leer en 1 Corintios 11, pasando el libro de los Hechos, también en la iglesia ahora, 1 Corintios 11, 19. Observen este texto. Porque preciso o necesario es que haya entre vosotros aún herejías. ¿Qué son herejías? Herejías viene de la palabra en el original de una elección, de una opinión propia. En vez de creer la doctrina de Dios, yo tomo una doctrina propia, elijo algo, viene de una facción, de un grupo. Y acá Dios me dice a través del apóstol Pablo que necesario es que haya entre vosotros aún herejías, aún divisiones. A veces cuando hemos tenido problemas en la iglesia, algunos
con este texto la justifican las divisiones o las facciones. Pero el texto no termina ahí, no es que eso está bien. Eso va a pasar, porque como decía el Señor, imposible que no vengan escándalos. Pero fíjese cuál es el propósito de esas cosas. Dice, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Mejor dicho, los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. Así que el Señor me va a probar en mi vida personal y en mi vida dentro de la iglesia con mis hermanos. Si yo soy ofendido, si habla mal de mí, si vienen con otra doctrina, lo que sea, eso, dice Dios, es necesario. Pero ahí Dios va a estar esperando para probarme, para ver si yo salgo ileso, si yo salgo bien en la prueba, si salgo bendecido, porque he entendido, o me escandalizo. Por eso que no hay ningún motivo para irse de la iglesia, porque por una ofensa, porque me hayan tratado mal, porque nos puede pasar, porque tenemos nuestra naturaleza carnal que a veces surge sin darnos cuenta, y a veces nos podemos ofender entre nosotros. Pero ahí Dios va a estar mirando para probarme, para bendecirme, porque yo tengo que responder con el bien, no tengo que responder con el mal. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Eso hizo Cristo. Entonces yo tengo que aprender eso. Dios me dice eso, necesario. Que haya entre vosotros aún herejía. Para los que son aprobados se manifiestan entre vosotros. Dios quiere aprobarme y quiere aprobarme delante de los hermanos, cada uno de nosotros, para que aprendamos a valorarnos los unos a los otros, para que aprendamos a amarnos, todo eso en el amor del Señor. Así que vemos lo que sucedió, ¿no? Vamos volviendo ahora a la asamblea en sí, a Hechos 15, vamos a ver cómo Dios resuelve los problemas en la iglesia, cómo deben ser resueltos. Hechos 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que venían de Judea, ¿a dónde iban? A Antioquía, no está hablando de la iglesia de Antioquía, de donde eran Pablo y Bernabé. Así que suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión o sobre esta controversia. Subiesen a Jerusalén. Como se ha dicho, ahí Antioquía estaba más al norte de Jerusalén, tendría que decir bajaran a Jerusalén, pero siempre de Jerusalén se dice subir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén es el asiento de Dios, donde está Dios. Entonces no importa los puntos cardinales ni la geografía, sino que siempre se sube a Jerusalén. Así que de Antioquía, podemos decir geográficamente bajaron, pero subieron a Jerusalén. Pablo y Bernabé, o sea, hubo una disensión y contienda, es decir, una diferencia y una pelea o una discusión grande contra Pablo y Bernabé porque enseñaban esto, dice algunos que venían de Judea, de Jerusalén, enseñaban esto a los hermanos, que había que circuncidarse, guardar la ley, para tener la salvación. Viene la discusión y entonces, ¿cómo se resuelve? Versículo 3. Ellos, pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, interesante esto que dice, acompañado de la iglesia también se podría traducir siendo enviados de la iglesia. Vamos a ver en todo este relato cómo la iglesia es la que determina lo que se debe hacer. Los hermanos que tienen los dones, los apóstoles, los pastores,
hablaban y daban las opiniones, pero la iglesia está presente, porque nos habla del gobierno congregacional. Todos los miembros con el Espíritu Santo determinan las cosas que se deben hacer. Ellos pues, habiendo sido acompañados o enviados de la iglesia, ¿quién? Enviados. Pablo y Bernabé, ¿no es cierto? Pasaron por la Fenicia y Samaria, es decir, por las regiones ahí, al lado del Mediterráneo y Samaria, que está más al norte de Jerusalén, contando la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. Aquí ya tenemos una experiencia que está negando la falsa doctrina porque contaban la conversión de los gentiles, de los que no eran judíos, y daba gozo a los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Así que vemos, enviados de la iglesia, recibidos de la iglesia. Aparte, para solucionar un problema de falsa doctrina, comunión entre las iglesias y comunión entre las iglesias, que también es importante, que nosotros tengamos comunión con las iglesias fieles y a las que no son fieles ir a buscarla para hablarles de la doctrina fiel, aunque nosotros no tenemos la verdad la tiene el Señor, no la tiene ninguno de nosotros, ¿no? Pero tenemos que procurar la unidad entre los cristianos. Así que fueron enviados de la iglesia y fueron recibidos de la iglesia. Y ahí comienza la asamblea, la reunión en Jerusalén. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a leer el versículo 5. Ellos contaron, refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 5. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron. Observemos que habían creído. No eran los fariseos que se oponían a Cristo. Dice en el libro de los Hechos, una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Así que estos fariseos habían creído en quién, en Cristo, eran cristianos, pero seguían, debido a su formación, a su costumbre, pensando que la ley la habían hecho toda la vida. Entonces pensaban que tenían que hacer eso. Algunos que se habían creído se levantaron diciendo que es necesario menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué es lo que hace Dios? Esto es un ejemplo, un modelo para que nosotros podamos solucionar los problemas. Versículo 6, y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Así que se juntan los apóstoles, los ancianos, los pastores, los hermanos encargados para hablar de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, y por el versículo 6 parecería tal vez que el problema se resuelve ahí entre los ancianos, como si hubiese un cuerpo, digamos, de jerárquico, podemos decir, que decide, los hermanos que tienen los dones, lo que se debe hacer. Pero no es así, porque si seguimos leyendo, vemos que la asamblea se realizó en la multitud de la iglesia. No estaban ellos solos, como vamos a ver. Versículo 7. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro, les dijo. Ahí comienza el testimonio de Pedro. Hemos visto hace unos domingos la conversión de Cornelio, ¿no? Cuando Pedro abre la puerta a los gentiles, a las naciones. Lo llama este centurión romano que dice, las limonas y las oraciones habían sido oídas delante de Dios y Pedro se resiste, hemos visto la visión 3 veces del lienzo de los animales, y Pedro ahí entiende que el evangelio también para los gentiles. Así que podemos decir, para no extendernos tanto, que en la Asamblea de Jerusalén suceden 3 cosas. Primero, el testimonio del apóstol Pedro, que va desde el versículo 7 al 11.
Podemos leerlo. Y habiendo habido grande contienda, es decir, una pelea, una discusión, levantándose Pedro le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Este versículo es importante también. ¿Por qué ponéis yugo? ¿Por qué poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llegar? A veces lo que pasa es que algunos hermanos quieren poner una carga sobre otros y tomamos el Evangelio como una ley. Pero cada uno, señores, cada cual llevará su carga. Nosotros, cada uno, Dios tiene la gracia para librarnos. No debemos poner carga sobre los demás. Cada cual tendrá su experiencia y cada cual tendrá el tiempo de crecimiento y de comprensión. Porque esa era la cuestión. Ellos habían creído, pero siempre la intención del corazón del hombre es decir, yo puedo hacer algo para agradar a Dios. No hay nada que podemos hacer nosotros. Hemos sido salvados por gracia y podemos caminar por gracia de Dios, no por lo que somos nosotros. Por eso, versículo 11, antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos como también ellos. Acá está el discurso de Pedro, el testimonio del apóstol Pedro. Lo que a él le había pasado lo testifica ahí en la asamblea. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó. Así que vemos, había una discusión, todo discutido, nos imaginamos, los judíos son alborotadores, ¿no? Pero cuando habló Pedro, se callaron, toda la multitud cayó. Estaban dispuestos a escuchar y a creer la verdad de Dios. Toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Entonces, primero el testimonio de Pedro, ahora el testimonio de Bernabé y Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Así que acá tenemos dos testimonios, un testimonio de Pedro, otro testimonio de Pablo y Bernabé, que habían hecho todo el viaje misionero y habían predicado a los gentiles, habían visto cómo se habían convertido. Y después hay otra intervención. ¿De quién es? Hay alguien más que habla. Santiago, ¿no? Versículo 13. Y después que hubieron callado, otra vez, Jacobo, ¿quién era Jacobo? Jacobo era el medio hermano del Señor, que se había convertido después de los discípulos. No es el Jacobo el apóstol, que en Hechos 12 dice que fue muerto por Herodes. Ese era Jacobo, no el primer mártir, pero el primero de los apóstoles, creo que fue muerto, sino que este era el medio hermano del Señor, el pastor de la iglesia en Jerusalén, el que escribió la carta a Santiago, que Santiago, la españolización de la palabra Santiago, San Jacobo, es ese mismo, el pastor de la iglesia en Jerusalén, habla, ¿no? Dice, y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oíd. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto, fíjense, Simón ha contado, ¿no? Pedro ha contado su testimonio. Versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y acá hay otra cosa. Hubo dos testimonios y ahora ¿qué se cita? La palabra de Dios, la escritura. Porque sin la escritura no se puede resolver nada. Porque podemos decir, Pedro contó su experiencia, Pablo y Bernabé contaron su experiencia, pero la experiencia, ¿con qué tiene que concordar?
con la palabra. Si no, no es una experiencia de Dios. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces nos pasa, ¿no? Que nuestro corazón está inclinado a algo, algún deseo, alguna cosa, alguna experiencia, y oramos al Señor. Y decimos, bueno, yo oré, y el Señor me contestó esto. Pero lo que nos contesta por ahí no está de acuerdo con la palabra. Entonces, ¿qué es eso? Es un engaño del corazón. Y tenemos que tenerlo en cuenta porque nuestro corazón, cuando desea algo, es empedernido, quiere eso. A veces pasa. Y algunos hermanos dicen, pero yo estuve orando mucho tiempo, el Señor me contestó, sí, pero después lo que van a hacer no está de acuerdo con la palabra. Entonces, engañoso el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios, el Señor solamente. Así que en toda decisión que nosotros tenemos que tomar, como iglesia o en la vida personal, íntima de nosotros, tiene que estar de acuerdo con la palabra. Yo puedo orar, puedo leer la palabra, pero el Señor me tiene que contestar la oración de acuerdo a su palabra. Si no, no es una experiencia del Señor. Eso lo tenemos que tener muy presente. Por eso, Jacobo dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y cita una palabra, una profecía del profeta Amós, que habla del versículo 16 a 18, que dice, después de esto volveré, dice, como está escrito, después de esto volveré y restauraré la habitación de David, que estaba caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar. Amós escribió ya cuando estaba el reino de Israel dividido, y una profecía para Israel de que Israel había desechado el reino de Judá, pero sabemos que de Judá venía el Señor. Así que Amós le está diciendo, restauraré la casa de David, porque iba a venir el Señor. Podemos decir que tiene varias capas la profecía, pero habla de los gentiles también ahí. Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he llamado mi nombre, dice el Señor que hace estas cosas. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Así que Dios ya sabía lo que iba a pasar, pero ¿qué hace Jacobo? Cita la Escritura. Dice, bueno, la experiencia de estos hermanos concuerdan con la palabra de Dios. Entonces ahí se disipa toda duda. Así que, repasando, podemos decir, 3 hechos en la Asamblea de Jerusalén. 2 testimonios y la palabra de Dios, por último, por Jacobo, que ahí toda la multitud es unánime, entiende y recibe la voz de Dios, ¿no es cierto? Cómo Dios obra a través de la iglesia para corregir las cosas que hay que corregir y seguir avanzando en la predicación del Evangelio. Versículo 5. Versículo 22. Algunos versículos, no vamos a leer todos, pero algunos que son muy significativos. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsaba, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Así que vemos, se decide los apóstoles, los ancianos, con toda la iglesia. Y escribir una carta, escribir por mano de ellos y mandarla a Antioquía, que era la iglesia donde había surgido el problema. En realidad surgió en Jerusalén, pero fue enseñada esa falsa doctrina en Antioquía. Versículo 25. Nos ha parecido congregados en uno, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Nos ha parecido congregados en uno. Toda la iglesia congregados en uno. En unidad para tomar una decisión. Versículo 28. Que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias.
bueno, que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, es decir, algunas cosas no tenían que hacerlas porque eran impuras, comunicaban con los ídolos, y de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales, si os guardareis, bien haréis pasarlo bien. Ellos entonces, enviados, descendieron a Antioquía y juntando la multitud dieron la carta, la cual, como leyeron, fueron gozosos de la consolación. Así que vemos al final la consecuencia de un buen tratamiento por parte de Dios de todas las iglesias, de esas dos iglesias, de la asamblea reunida, humillándose, buscando la guía del Señor, escuchando a los hermanos con su testimonio y abriendo la palabra. Entonces, lo que empezó mal, termina bien. Eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros nos humillamos, dependemos del Señor y buscamos en Él la restauración de todas las cosas que pueden pasar. Hay un versículo, vamos a leerlo, en Génesis, que me hizo acordar de eso, de ese versículo que muchos de nosotros conocemos, de la experiencia de José. De José, sabemos cómo fue maltratado por Génesis 50, cómo fue maltratado por sus hermanos, y al final de la carrera, Génesis 50, versículo 20, la página 56 del Antiguo Testamento. Dice, le dijo a sus hermanos, ¿no? Que lo habían, sabemos, la mayoría de nosotros sabemos cómo lo habían maltratado, cómo le tenían envidia, todo lo que le habían hecho, ¿no? Dice, vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Precioso versículo, porque nos dice cómo obra Dios, algo que surgió de la maldad de los corazones de los hermanos de José, algo que hicieron mal. ¿Qué hizo José? No le devolvió mal por mal. Se mantuvo delante de Dios. Es un tipo del Señor Jesucristo, una figura del Señor Jesucristo. Y le dice, al final, porque los perdona, los restaura, le dice, vosotros pensasteis mal sobre mí, me quisiste hacer mal, mas Dios lo encaminó a bien. Por eso, hay un texto que dice, si vosotros seguís, ¿quién de vosotros podrá dañar? Así creo que dice, ¿no? Si vosotros seguís el bien. ¿Quién nos podrá dañar si nosotros seguimos el bien? No importa lo que nos haga. Cristo hizo eso. No seas vencido de lo malo, mas vence con el mal el bien. El Señor nos ayude. Va contra nuestra naturaleza. Porque cuando nosotros nos hacemos algo, ¿qué nos pasa? Nos enojamos. Pero bueno, ahí está la cruz de Cristo que tenemos que aplicar. Llevar a la muerte nuestro temperamento, nuestra naturaleza humana, para que el Señor pueda manifestarse en nosotros. 2 Corintios, ya terminamos con este versículo. 2 Corintios 5. (19) 2 Corintios 5, 19, 204. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. El Señor Jesús no tuvo en cuenta nuestros pecados. Nosotros ofendimos a Dios. Nuestros pecados llevaban a la muerte al Señor. Pero Él no los tuvo en cuenta. No nos pagó con mal. Con el bien venció el mal. Porque Él hizo todo bien. Fue a la cruz sin pecado. No respondió. Y con eso venció el mal. Bueno, eso debe ser nuestra vida también. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal, porque ahí el Señor va a hacer la obra. Cuando nosotros
hacemos lo que hizo Cristo. Difícil para nuestra experiencia, para nuestra naturaleza vieja, pero posible, porque el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, el Espíritu de aquel que respondió con amor a nosotros. El Señor nos bendiga para que podamos así, como tu hermano oraba también al principio, no solamente oír, sino ser hacedores de esta palabra. El Señor nos bendiga.